Es su primer protagonista, es su familia del armario, y me descubrió justo unos meses antes de que empezáramos a hacer la película. Me descubrió viniendo a un casting, haciendo una prueba maravillosa, y se incorporó muy rápido a la película, y ha sido una de las grandes alegrías que nos ha dado este rodaje. Y a mi izquierda, Javier Cámara, protagonista de la película y casi ya de nuestras vidas. Y también, bueno, pues... espero ser protagonista de tu vida, gracias. Ha sido un placer trabajar con él. Ese era lo que luego contemos. Y nada, estamos aquí para contestar a vuestras preguntas, cuando queráis. Pero... Buenos días, David. Gracias por esta película, he tenido la posibilidad de verla en el pase que hicisteis en el martes pasado. Y que bueno, estamos a ser muy divertido, además, que pasado muy bien todos. Me llama mucho la atención, por una parte, pues, cómo están configurados los diálogos. Ha habido un trabajo de preparación del guión, porque me parece que la película refleja mucha espontaneidad, ¿no? Por una parte. Por otra, me gustaría saber por qué el cambio de tercio respecto a la anterior producción, que era más intimista, en un espacio físico muy limitado, y esta es casi todo lo contrario, ¿no? Es una road movie con muchos exteriores, se recorren muchos kilómetros, es como un reflejo de la peripecia vital, del descubrimiento a sí mismo de los personajes protagonistas, y se refleja de alguna forma en el exterior. ¿Cómo lo veis? Bueno, por empezar a decir, los cambios de una película a otra no están dictados por mí ni por un capricho mío, sino por la historia en sí misma. Yo creo que el director debe ser siempre un empleado de la película, de la trama, de los personajes, trabajar para ellos y dejar en segundo lugar su autoría o el concepto de carrera, ¿no? Hace muchos años me vi en una entrevista a Rafa Nadal decir una cosa que me pareció interesante. Decía: yo, cuando estoy jugando un partido de tenis, nunca pienso en cómo va el partido. No sé si voy ganando 2 sets a 1 o empate a 1. Nunca sé qué lugar juegan. Lo único que disputo es el número 1. Lo único que disputo es cada punto, ¿no? Cada pelota. Y en el fondo me resultó muy familiar, porque también es verdad que cada película te va llevando a un sitio a otro, o por lo menos en mi caso, no hay una planificación por mi parte. Ahora voy haciendo que una vez que nos ocurre el embate, y el siguiente pues en la galería, ¿no? Sino que surgen los personajes, las historias que van llevando, y te tienes que poner al servicio de ellas y solo pensar en esa, ¿no? Y hasta que no disfrutas el punto y se acaba, y para mí, digamos, de alguna manera se acaba el jueves cuando la película se estrena y ya pertenece a los espectadores, y a partir de ese día empiezo a pensar seguramente en el siguiente, ni siquiera sé ni en qué momento estoy. Si es que muchas veces no me acuerdo ni del año en el que vivo, o sea, no digo ya el día de la semana, que eso nunca, pero ni del año en el que vivo. Entonces, imagínate acordarme de mi carrera y de lo que hice antes, después. Todo es fruto de surge una idea, unos personajes, un deseo de hacer una película, y todo se pone en marcha para conseguir hacerla. Cada una es distinta, y supongo que justo antes de morir pasará todo delante de mis ojos y entenderé la razón, pero por ahora se me escapa. Para documentar la época, ¿has utilizado archivos de algún tipo o alguna fuente? Sí, bueno, en general lo que utilizamos habitualmente es material fotográfico, sobre todo grandes fotógrafos de los años 60, y que les sirve de gran ayuda a la gente del vestuario, a los de decoración, sobre todo, a algunas fotográficas. En mi caso, revisé bastantes películas rodadas en el año 64, 65, 66, que me parece que es probablemente una de las edades de oro del cine español, donde hay muchas películas
La línea de luto, no sé, hay un montón de películas de esa época Operación Secretaria, que son interesantes, ¿no? Y para ellos lo que les dije sobre todo es que intentaran, los actores que intentaran hablar con gente que había tenido pues, su edad aproximada en esa época y que trataran de entender su carácter, que no nos quedáramos en la cosmética de un traje o un coche o eso, sino que tratáramos de ir un poco más allá y ella se acercara, digamos, al carácter de una chica en ese momento, en esa situación. Y lo mismo Javier, y sé que Natalia hablaste mucho de eso. También me hablaste de una película de Los amores imaginarios. ¿Te acuerdas de la? Bueno, es que siempre hablo de esa película. Es una película maravillosa del 66, me parece que es el 67. No sé de qué estáis hablando. Pero es checa. Ah, sí, checa. Checa, y entonces dije, no, pero le dije, tienes que ver esa película así, de nuevo por el carácter de los personajes, por cómo el tono. Chequia, Almería, Chequia, se ha juntado todo. Y luego en el caso de Javier era más fácil porque ya en el año 1966 tenía 30 años. No, pero sí, me conservo muy bien, asqueroso. Pues yo invité al estreno, bueno, a uno de los preestrenos a mi tío, porque mi padre ya no está vivo, pero mi tío y mi padre eran primos, y yo siempre que es esa época me voy a los álbumes, ¿no? Las fotos de boda de mi familia, ¿no? Y me parecía mucho a ellos, o sea, de repente esas patillas con las que se casaban, porque la gente se casa con patillas, con bigotes, que ahora es como es impensable, ¿no? De repente la gente va muy afeitada y entonces pues me invité al preestreno en los cines, en un paseo que he hecho. Y no hay otra cosa más bonita que un familiar te diga, es la mejor película que has hecho y es el personaje más bonito que vas a hacer en tu vida. Entonces eso me lo dijo mi tío y mi tía, ¿no? Además estaban emocionados porque les había fascinado la película. Hombre, yo sé que en el fondo también había algo muy especial que ellos les recordaban, ¿no? Hablaba de esa época y hablamos de esa época con afecto, ¿no? También. Es una época muy dificultosa para mucha gente. Evidentemente, David hace una película sobre los años 60, pero está hablando del año 2013, está clarísimo. Uno no hace películas de época, uno hace películas de la época en la que vive. Y entonces, pues, no sé, hay como un gracias, ¿no? A aquella generación que hizo mucho por nosotros, ¿no? Por los que estamos aquí ahora, ¿no? Gente que no nos quiso contar lo terrible de dónde se venía, pero que nos dio la esperanza para que hubiera un mañana, ¿no? Un mañana que tenemos ahora y que tenemos que seguir aleccionando a los que estaban ahí tirados en el suelo mirando los cuadros del surrealismo, ¿no? Que era maravilloso pasar esos pasillos y verlos llenos de niños, ¿no? Entonces ahora nos toca a nosotros, y a David le ha tocado hacer un homenaje a los actores, a la época, a las gentes que nos educaron y a la gente que nos está educando ahora. Mira, he cerrado la frase porque me da la primera frase que cierro en todas las entrevistas que he hecho. ¿Sí o no? Yo le llamo a Narcodito, agente secreto, no sé. Yo quería preguntar a David, precisamente por lo que comentabas, sobre ese paralelismo que puede haber entre la visión de una generación, sobre todo en el caso de la generación más joven, que quizá hay como una cierta melancolía por lo que les ha tocado y las limitaciones que eso les supone, si hay una especie de mensaje para una posible interpretación para la generación joven de hoy y lo que les está tocando. Bueno, yo creo que en general todos los jóvenes son melancólicos, ¿no? Porque pese a estar en el momento que luego van a considerar seguramente más intenso y más fundamental de su vida, cuando lo viven no son conscientes de eso y lo único que quieren es estar en otro lado o ser más adultos, tener su propio trabajo, su propia casa, su propio destino bajo control, ¿no? Luego descubres que cuando lo tienes seguramente volverías feliz a ese estado, digamos, de ingravidez en el que viven, ¿no? Pero lo que sí que para mí era importante era que, pero yo creo que eso está en todas las cosas que yo hago, ¿no? Es el transmitir una sensación de que ningún tiempo es fácil, ninguna época están todas las cosas resueltas. Yo creo que a todas las generaciones les toca pelear por su sitio y les toca pelear por lo que yo considero que es el trabajo
aspiración de toda la generación, que es dejar el mundo un poco mejor organizado como lo recibieron, por lo menos su país o su entorno, ¿no? Y en ese sentido lo que me gustaba era que la película trata de personas que no se detienen ante la dificultad, sino que emprenden el viaje perdiendo seguramente las seguridades, pero hacia el convencimiento de que el camino te tiene que llevar a donde quieres, a donde sueñas, ¿no? Y en este caso, pues el personaje de Javier va buscando la iluminación de Lennon como un colaborador necesario en sus clases, ¿no? Que es una cosa que el maestro Juan Carrión, digamos, del que sale la anécdota principal de la película, me explicaba muchas veces y decía que yo a Lennon lo que iba era darle las gracias porque era mi compañero de clase como profesor, ¿no? Y sin cobrar nada me estaba ayudando a dar clase, ¿no? Por suerte ya para entonces era millonario. Pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, sencillamente uno va buscando aquellas cosas que pueden hacer su vida mejor, ¿no? Y así debe ser. Creo que no se debe detener nunca por pertenecer a una generación, a un país o a un estado de ánimo particular. Creo que todos tenemos que seguir peleando y si la película en ese sentido tiene algún valor, no era mi intención. Yo realmente lo confieso, cuando me pongo a hacer una película nunca jamás pienso si tiene mensaje o no tiene mensaje. Lo único que pienso es cómo contarla bien, que esté contado lo que me interesa de los personajes, de la trama, de su peripecia, y que el espectador, que en principio soy yo, el único, tenga una cierta satisfacción del proceso narrativo que conlleva la película, pero no de ahí a pretender que tenga un mensaje filosófico ya sería por mi parte atrevido. Luego, al final, el mensaje filosófico lo tiene todo, ¿no? Hasta no sé, si llueve esta tarde, seguramente alguien tiene un mensaje que irá después del verano, siempre llega el otoño, ¿no? Pues al final suele ser un mensaje bastante contundente, ¿no? Y que se cumple a rajatabla. David, ¿en qué momento te llega la idea de la película? Ya muchos y cómo ha sido el proceso de trabajo con el profesor. Pues la idea me arranca de dos... Bueno, la idea digamos, el origen de esta película es más o menos cuando yo tengo 7 días de vida. O sea, es decir, al cumplir el 7º, 8º día, mi madre me estaba dando el pecho y entonces, según me contaba después, porque en ese momento no tenía yo conciencia, uno de mis hermanos se discutió con mi padre porque éramos 8 y entonces mis padres tenían un método que era que en vez de llevarnos a una peluquería que nos cortaran el pelo, que les cortaran en ese momento a los que tenían pelo, invitaban a un amigo peluquero a casa muy mayor, que era el peluquero Pablo, que venía a pasar el día en casa y nos iba cortando el pelo uno tras otro, ¿no? Y era un poco más fácil que ir 8 a una peluquería. O sea, el hombre cortaba, y ¿quién es el siguiente? Entonces, cuando yo nací hubo la cita del peluquero. Seguramente fue la primera vez que me cortó el pelo también, porque en esa época a los bebés se les cortaba inmediatamente el pelo porque decían que crecía más fuerte. Así. Contigo no lo hice, ¿vale? Tengo que hablar con mi madre. Bueno, en realidad es un mito eso, ¿eh? No hablaba mucho de la genética. Pero bueno, el caso es que mi hermano, uno de mis hermanos, discutió con mi padre porque llevaba el pelo largo y mi padre dijo ese pelo fuera. Y como mi padre era como padre normal de esa época, con su punto de autoridad, aquello fue innegociable y concluyó que este hermano mío dejó una nota y se fue de casa 3 días. Y mi madre, cuando yo era pequeño, me contaba que esos días, 2 o 3 que estuvo fuera, ella me daba el pecho, lloraba y me empapaba, ¿no? Y que cuando me quitaba el pecho yo estaba totalmente empapado de sus lágrimas. Y es una imagen que siempre me ha sido muy sugerente para mí, ¿no? Igual que, por ejemplo, la idea de bautizo nunca me ha emocionado demasiado, ni veo las fotos de bautizo me parece una tontería. En cambio, ese bautizo de las lágrimas de tu madre, dónde está el chico y por qué se han discutido por esta tontería, ¿no? Y a los pocos días llamó un señor desde un bar en el mar en Alicante diciendo que tenía un chico trabajando en el bar y que lo único que quería comprobar es que sus padres estuvieran de acuerdo, que el chico le había dicho que no había ningún problema, que los padres entendían, entonces mi padre dijo no, que tenga ley y ya por él. Eso está en mi cabeza desde entonces. Y un día, leyendo una crónica sobre los
40 años de Lennon en Almería, en el año 2006, leí que comentaban que al acto habían hecho un monumento a Lennon, que hay en Almería, una especie de estatua a Lennon, más la apertura del Museo del Cine, que tiene una parte de componente de homenaje a Lennon porque está hecho en la última casa que vivió en Almería, que había acudido un profesor que en aquella época tenía 42 años y que había ido a conocer a Lennon porque estudiaba en inglés, daba a sus alumnos las canciones de los Beatles. Y de pronto todo empezó a tener como un sentido, a mezclarse, ¿no? Y también con una anécdota de una chica embarazada en aquella época, ¿no? En aquellos años, que se había también escapado de casa porque la madre no quería que las vecinas se enteraran. Entonces, una historia que se complicó muchísimo después, pero que también le había mandado a estos sitios donde se supone que las niñas estudiaban enfermería o hacían alguna labor, pero en realidad lo estaban pasando el embarazo sin que se enteraran en sus entornos. Entonces se empezaron a juntar esos personajes y un día comenzaron a formar parte todos de la película, ¿no? Y al descubrir que Lennon había compuesto en Almería Strawberry Fields Forever y que no había sido solo un viaje productivo en el sentido de que rodaba la película de Lester, sino que también con una guitarra de cuerdas de nylon había compuesto esa canción tan maravillosa, pues pensé que vivir es fácil con los ojos cerrados, ¿no? Y que para los tres personajes esa era una buena definición de lo que iban buscando, ¿no? Es decir, alejarse, cerrarse, escapar un poco de los entornos vitales más dramáticos o represivos y encontrar la luz precisamente creyendo en la imaginación, en los sueños, en el arte, en la cultura, en la formación personal. Y ahí está la cultura. Bueno, ya lo habéis visto, lo estoy viendo por ahí y tiene unos ojos azules espectaculares, un señor muy impactante. Y me gustó mucho porque nos dejó leer su diario, el diario que había escrito durante esos días, y que él no lo había desempolvado, yo creo que no lo había leído desde entonces, ¿no? Entonces, pues, David estaba con una cámara, estuvimos comiendo en un lugar y bueno, ya llegó con un montón de cosas, pues, cosas que le había mandado John Lennon de Londres, las correcciones de los cuadernos que él había hecho con colores, ¿no? Y con sus rotuladores. Entonces, leí el diario y había partes en inglés y había partes en español, ¿no? Entonces yo dije, ostras, voy a leerlo bien. Y entonces pues lo leí y puse especial cuidado con el inglés. Y entonces cuando acabamos me dije, vas a hacer muy bien este personaje porque pronuncias muy bien inglés. Y digo, con acento americano. Con acento americano, muy bien, vas a hacer muy bien este personaje. Y dije, bueno, ya estamos bendecidos todos, ¿no? Y eso me encantó. Me encantó su tozudez, su idealismo, sus ganas de conocer a una persona en ese momento. Me estaba imaginando, yo qué sé, un profesor que se presentara en la televisión española porque viene un músico famoso, viene Prince y quiere conocer las letras porque no entiende una... O sea, ahora mismo sería una locura también, ¿no? Es una especie de oiga, pero usted dónde va, a ver, no puede entrar. Entonces en aquella no, pero mira, hoy mismo estamos en un sitio en el que seguramente muchos profesores pasan a lo largo del año con sus alumnos y estoy seguro, porque algunos los han tenido mis hijos, otros los he tenido yo, que hay profesores capaces de hacerte o convertirte un museo en algo que pase para siempre para ti, un lugar de inspiración o de visita, y hay otros que a lo mejor no tienen esa capacidad, se convierte en un día más muermo, aburrido, aunque supongo que ir al museo siempre es divertido. Yo siempre celebraba que no hubiera clases, que hubiera otra cosa, ¿no? Pero está ahí está la clave. O sea, es decir, yo creo que al final de todas las vocaciones casi siempre hay un gran profesor, ¿no? Totalmente. Una cosa que a mí me gustó mucho de la película de Antena era que el profesor no solo utiliza la canción de los Beatles para enseñar inglés, sino que está enseñando a los niños a apreciar una buena canción. Yo creo que canciones donde me emocioné, la verdad, es la parte que más me ha gustado de la película. Pero no te preocupó el riesgo de que la película todo el tiempo, el personaje de él con los chicos, fuese demasiado pedagógica todo el tiempo, porque se corría ese riesgo, pero lo solucionaron muy bien. Pero ¿cómo lo cambiaste?
No lo sé. Yo tengo la sensación de que este profesor, que seguramente, como todos los profesores, dice muchas frases sentenciosas y es muy pedagogo y trata de educar a los que tienen alrededor, y que al final un profesor es como un cineasta, es decir, no puede quitarse el traje, por más que quiera. Hasta todo lo que ve, lo que observa, lo que le sucede, se convierte en materia de clase, ¿no? Pues a un cineasta igual todo se convierte en materia cinematográfica. O sea, a ellos les pasa lo mismo. Lo que sí que me acuerdo que le insistía mucho a Javier es la idea de que detrás de eso hay la misma inseguridad de cualquier otro. Es decir, que los profesores son gente que sabe cómo se tiene. Mira, hay una cosa muy divertida de los profesores, que es cuando tienen problemas con sus propios hijos. Y con eso está todo dicho, ¿no? Es decir, nadie consigue el éxito absoluto, ni aunque tenga las ideas muy claras, ¿no? Es decir, todo se escapa entre las manos, todo es mucho más complejo. Entonces, este profesor que tiene muy claro cómo hay que ser, cómo hay que comportarse, cómo es la manera honesta y moral de hacer las cosas, luego, seguramente, en muchos aspectos su vida personal es una catástrofe, su soledad es total, su incapacidad para ver, aunque solo fuera formar una familia, ¿no? Yo creo que cuando Javier tenía una frase en el guión que le decía, ¿no te has casado? ¿No? Y dice, no, es que yo creo que tanto los profesores de tanto estar con niños, al final no entendemos el mundo de los adultos. Me acuerdo que el día que conocí a Juan Carlos me pregunté, bueno, ¿y usted no tiene hijos? ¿No se ha casado? ¿No? Y me dijo, no. Y yo estaba en el escrito y me dijo, no, ¿sabes qué pasa? Que al final, curso tras curso, pues los chicos son un poco como si fueran tus hijos y bueno, y supongo que las mujeres en algún momento se han dado cuenta de que yo le daba más valor a mi oficio y a mi trabajo que a la posibilidad de estar. Y de pronto dices que es igual, ¿no? Que siempre lo mismo. Y también el personaje de Javier es así, es un personaje que dice, como al fin y al cabo los profesores, es decir, alguien que dice cómo se deben hacer las cosas. Y que otra historia es como las familias. Una familia en rodaje. Javier era mi hermano, David era mi padre. Sí, Cristina era mi madre, de hecho a mí me llamaban la niña. Oye, la niña, no sé qué. Joder, estoy como en mi casa también me llaman la niña. Y fue todo muy sencillo y ha sido maravilloso, porque todo el miedo que tenía al principio se me fue yendo y al final salió la confianza y la ilusión que tenía de que me estuvieran dando esta oportunidad de poder interpretar a Belén y de poder trabajar con ello y fue saliendo todo solo. De repente tenía confianza. Sí, pero te sale fácil, ¿eh? Hay una frase que yo se lo conté el otro día a David, cuando hacíamos 7 vidas, Amparo Varo, cuando el primer día que vino Carmen Machi, bajo Luisa Narciso, que era el jefe de casting, cada día en 7 vidas venían 4 o 5 actores, un montón de género. Entonces Luisa Narciso bajó como tantos otros días y dijo, pues viene una chica, Carmen Machi, que yo creo que es muy buena, y tal, y Amparo, esta cosa como de, bueno, siempre baja y siempre dice y tal. Entonces de repente hicimos una improvisación exactamente de 20 segundos y Amparo se me giró así y me dice, esta toca el violín. Porque esas frases maravillosas de los actores importantes, ¿no? De esta toca el violín. Y entonces le dije, sí, no, Amparo, esta tía es buena, ¿no? Me dices, es buena, esta tía es buena. Que se quede, ¿no? Y entonces dijo, es que actuar o es muy fácil o es imposible. Y nosotros lo veíamos que realmente la gente que no es, pero es que realmente no es. O sea, tú dices, Dios mío, ¿cómo se le dice a esta persona que no es? Bueno, ya se da cuenta o igual aprende, pero cuando es fácil, es fácil. Y es absolutamente extrapolable a lo que ha pasado con Natalia. Con Natalia es fácil, o sea, ella lo ha hecho fácil. Es natural para ella. Por ejemplo, yo, en ningún momento David, o sea, me podía decir a mí más veces baja que a ella, ¿no? O sea, ella estaba en el tono perfecto, estaba en un lugar adecuado para que ese personaje fuera así, ¿no? O sea, a mí me decía más cosas, no, yo creo que debería bajar un poquito el tono, porque yo me disparo más.
pero ella estaba en un lugar fantástico. Lo que pasa es que es lo que pasa con estas películas tan preciosas, que la primera película que haces es tan preciosa y claro, no te puedes acostumbrar porque no es tan... El cine no te pasan estas cosas todos los días.